Sigamos, señores. No sé cómo empezar. Este es el primer programa. Estoy emocionado. Pero justamente al frente mío tengo una persona, un invitado, con el cual he sufrido un poquito. Actualmente hemos estado pues, en el programa del Gran Chef con el Toyo. Hemos tenido una temporada de duplas. Y justo uno de los jurados es una de las personas que está aquí, que estuvo por un tiempo acompañándonos, reemplazando al gran Giacomo Bocchio. No voy a decir más de su historia porque quiero que él mismo me la cuente. Es más, él tiene su propia canción. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Creo que no. Oh. Cabircito. Bien, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, hermanito. Cuéntame un poco tu historia para que la gente pueda conocer de ti. ¿Cómo se hace conocido este personaje Kabir en el mundo gastronómico? A ver, en realidad las ganas de cocinar vienen desde hace muchos años atrás. Mi familia, por ambas vertientes, son de origen europeo, franceses, portugueses, españoles, ¿Tú naciste aquí italianos. en Lima? Sí. ¿Ya? Yo nací en Lima, pero soy de descendencia española y olé. Entonces, siempre todo sucedió, bueno, yo creo que en la mayoría de familias peruanas siempre sucede todo alrededor de la cocina, ¿no? Siempre, o alrededor de la siempre, mesa. exactamente. ¿No? Entonces, siempre tuve mucho contacto con la cocina, porque mis dos abuelas cocinaban mucho. Una, la materna, mucho más que la paterna. ¿Pero comida peruana o también comida europea? Comida peruana y europea. Ah, una fusioncita. Una ahí. fusión por ahí. Sobre todo mi abuela, la española directa, ¿no? Ya. Que era la paterna. Y lo que sucede es que en una época de mi niñez, mi mamá tenía que encargarse de la empresa familiar. Mi abuelo construye una empresa de ladrillos refractarios. Ah, ¿no? sí, mira, claro. interesante. En los años 60, 50, 60. Y mi madre se encargaba de la parte administrativa y hubo mucho trabajo en cierta época de mi vida, de mi niñez. Entonces, quien se encargaba de mí en las vacaciones era mi abuela. Ah, ya, tu mamá chambeaba. Mi mamá chambeaba muchísimo. Y la abuela ahí tiraba sartén que quedaba Y mi mierda. abuela pues me ponía a pelar cebolla, a picar pollo y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, el cariño que le tengo al mar y la pesca es porque mi abuelo era pescador y mi papá también era pescador. Bueno, pero eso de la pesca lo vamos a hablar al final del programa porque ahí hay una linda coincidencia entre nosotros. Así es. Sí, está bien. Entonces viene por los dos ladrillos, digamos. Viene hablando de ladrillos, viene por los dos ladrillos. Sí, exacto. Viene por los dos lados y en realidad en algún momento yo estaba pensando en ser ingeniero industrial. Es más, ingresé a la Universidad Agraria para ser ingeniero pesquero, para seguir los pasos de mi papá, porque mi papá también es ingeniero pesquero. ¿En ese momento es que tienes la pescadería? No, eso fue muchísimo después. Pero tiene esa influencia de más o menos de... La influencia viene... Las ganas. La influencia de querer pescar y el cariño por el mar viene por el lado paterno, ¿no? Por mi papá y mi abuelo, ¿no? Y entrando a la universidad comienzan a haber huelgas, ¿no? Y yo vivía en ese entonces en Jesús María y me tenía que ir desde Jesús María hasta La Molina. Somos marianos entonces, hay otra coincidencia. Hermano. Entonces era una locura. Y entonces yo me iba, te estoy hablando del 2002, 2003, cuando no había la comunicación que hay hoy en día. No había el WhatsApp. Hace 20 años, Dios mío. ¿Cómo ha pasado? Pasa el tiempo. Te tenías que comunicar por Ring. Por Ring o con Viper, ¿no? Claro, o con estos celulares Motorola Tango 300. Todavía no había ni siquiera estos Nexteles, ¿no? No había. Creo que llegaron 3 años después. Entonces me metí el latón hasta La Molina y me daba con que todo estaba en huelga. No habían clases. Entonces mi mamá me dijo, a pelar papa. Escúchame, dedícate a otra cosa porque no vas a estar de huelga en huelga, ¿no? Ya habían pasado 4 meses y no estudiabas nada. Estaba estudiando, ¿no? Y yo quería estudiar cocina. De todas maneras me gustaba mucho la cocina. ¿Pero en esa época existía alguna escuela de cocina? Sí, había una escuela de cocina que era el INAT. Ah, claro. El INAT en Trujillo. Y Sixtilio Dalmau trae el INAT a Lima, ¿sí? Allá por el año 2000, que justo cuando 1 año o 2 años antes de que yo decidiera estudiar cocina, se convierte en el Cordon Bleu, ¿no? Pero mi abuelo, muy inteligente, me dice, oye, yo sé que esta carrera es una carrera complicada, yo sé que esta es una carrera sacrificada, ¿no? Que toma mucho sacrificio, mucho tiempo. ¿Por qué primero no pruebas? Entonces, me acuerdo que por un contacto que él tenía, me meten a trabajar al Solari cuando tenía... ¡Anda! ¿Cuánto? 16, 17 años, con permiso de mi padre. Con permiso, autorización.
Y comencé a freír papas y a pelar... Literalmente freír papas. Pelar tomates, picar lechuga y... ¿Y te enamoraste más de la cocina o diste un retroceso ahí? No, me gustó mucho. Fue al revés, o sea, sí funcionó. Sí, me gustó mucho, sobre todo por la complicidad que había entre la gente a la hora de chambear, el chongo que metían, ¿no? Pero eso no siempre es así, ¿no? Yo sé que no. Porque un restaurante con 500 personas ya no es tan feliz, digamos, a veces. Depende, depende cómo lo organices. Ya, claro. Ya después hablaremos de grandes volúmenes. Entonces, yo digo, esto me gusta mucho, ¿no? Decido entonces estudiar cocina, ya después de haber probado, gracias a mi abuelo, la cocina. Y no una cocina fine dining, sino una cocina bien básica, ¿no? De pollería. Ya, claro. Entonces, vamos al Cordon Bleu y me anoto. Mi mamá hace el sacrificio y me inscribe. Para esto, como yo había estudiado ingeniería o había ingresado a la agraria, cuando tenía que dar los exámenes de costos y... Era otra cosa, otra historia. No, y además era facilísimo. Para ti para mí se hizo facilísimo poder estudiar en la escuela. Porque mientras que todo el mundo se jalaba los pelos, a mí me exoneraba pues de todo lo que eran números. Porque yo venía desde una ingeniería. Claro. Qué bueno. Y ahí es donde conozco a Giacomo también. Porque Giacomo y yo estudiamos juntos. Ah, no te creo. Sí, Son de la misma promo. Somos de la misma promo. Ya de ahí hicimos una amistad. Cada uno fue por sus caminos. Y que han hecho algo juntos también, porque ahora tienen ustedes una empresa que... Tenemos una empresa con varias subsidiarias. A ver, después me vas a contar de eso. Así Pero es. bueno, entonces estás en Le Cordon cuando te vas a estudiar ahí. Pero Sí. hay una época que también trabajas ahí. Hay una época, ¿no? Yo salgo del Cordon y en esa época había un chef que probablemente haya sido el único que tenía estrella Michelin que ¿Sí? vivía acá, ¿no? Hervé Galidie. Y Hervé tenía una esposa... Francés. Sí, Úrsula Magluf, que de hecho Sí, debes conocer al tío Munir. Sí, claro. Abrió su restaurante, Hervé, ¿no es cierto? Claro, Tuvo entonces mucho tiempo. Hervé me jala. Como ve que era un chancón y era más o menos no bueno te en la creo. cocina, Hervé me jala. Ya no está, ¿no es cierto? No, ya no existe. Ya. Hervé me jala, pero me jala desde el concepto, desde la conceptualización desde el inicio. del negocio. Esa es la parte más bonita. Esa es la parte más bonita. Claro, la creación. Entonces, fue un año de creación más 2 años de operación. 3 años estuve trabajando con Hervé y la familia Magluf. Salió el negocio adelante y cuando ya estaba por el 3er año trabajando con Hervé, me llama Miguel Pérez Nugent, que en ese entonces era el director académico del Cordon Bleu, un ex marino. Y Regresa, te digo. Y me dice, oye, hemos visto que has estado haciendo estos pininos con Hervé, en la escuela eras bastante técnico, en verdad fui el primero de mi promoción, porque era bien chancón y me gustaba, en verdad. Ya, claro. Me dijo, ¿no quieres venir a la escuela y salir un poquito del mundo de la restauración? Porque tenía horarios partidos, me encargaba del negocio cuando Hervé se iba a Asia. ¿Pero ya había salido o te jala estando ahí? No, me jalan. Ah, ya, tú Yo seguías estaba con ahí, Hervé, claro. entonces le dije, Hervé, mira, se me está presentando esta oportunidad, quiero descansar un poco de del ritmo horario fuerte, partido, ¿no? que era un ritmo muy fuerte, bajé muchísimo de peso. A su madre. O sea, era una cosa de locos, ¿no? Peor que el gimnasio. Peor que el gimnasio. Y al final entré al Cordon Bleu a trabajar como chef instructor. Al principio pagué piso, ¿no? Porque el primer ciclo estuve llenando bandejas de insumos única y exclusivamente para los alumnos y haciendo fondos, caldos para todas las clases. Pero está imagínate. bien, es parte de. Es parte de, ¿no? Yo te lo digo porque ahora nosotros, claro, yo tengo restaurantes, pero yo no cocino. Y ahora que estamos en el programa, pues tenemos que Sí, hacer claro. cosas. Entonces la gente dice, oye, pero tu restaurante. No, yo no cocino en mi restaurante. O sea, yo cocino, pero es su chamba. Claro, pero a mí, por ejemplo, esa parte de la chamba, a mí me fastidió mucho porque pasé de ser el subchef de un chef que tenía estrella Michelin Claro. a ser pues el patita que llenaba bandejas con... ¿Pero tú sabías que ibas a eso o tú pensaste que era otra cosa y te diste con esa sorpresa? No, yo pensé que me iba a comenzar a enseñar, ¿no? Y me di con que no, tienes que pagar piso y el primer ciclo te vas a tener que soplar esto, ¿no? Bueno, pero eso te enseñó bastante también porque tú después abriste un restaurante. Sí, me sirvió de mucho, ¿no? En realidad abrí el restaurante muchísimo tiempo después, pasé por el Cordon Bleu, después salí del Cordon Bleu, entré a una empresa de catering masivo, APC, trabajé desde chef supervisor. Eventos como loco y... Teníamos 16, en el momento en el que yo estaba, teníamos 16 operaciones y 72,000 raciones de comida diarias ¡Hala! entre esas 16 operaciones. Trabajaban para empresas, digamos, le daban digamos... Dábamos los servicios de alimentación para aminas, el rancho, aminas, empresas
del rubro textil, y con esa presión también te gustaba, esa presión que era fuerte también, el ritmo ese fuerte. Sí, era chévere y lo que más me gustó de esa parte fue que comencé a ver temas de gestión. O sea, ya no veía tanto el tema operativo, sino que ya tenía que ver otros temas, pues, porque no podía estar metido en operaciones. ¿Pero te gustaba la gestión también? Sí, era parte de lo que habías... Yo después hice un diplomado en gerencia de operaciones sí, en Centrum y de ahí en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Y me gustó mucho el tema de gestión, ¿no? De ahí salí de APC y abrí mi restaurante. Buenazo. Cuéntame ahí hagamos una para y cuéntame un poquito del restaurante. ¿Cómo se llamaba? Bonito Pescadería. Bonito, ya. Sí. Por el pescado, supongo, ¿no? Sí, claro. Y la gente te decía que era por ti, seguro. Bello, bonito y barato. En ese entonces no era tan bonito. En ese entonces no era tan bonito, pero fue una experiencia enriquecedora. Porque en ese momento yo me dedicaba mucho al tema operativo y no tanto al front desk de dar la cara y tener que tratar. Era una cevichería por el nombre. O sea, era una cevichería que a su vez vendía pescado. Una pescadería con restaurante. Yo, por ejemplo, lo que hacía los fines de semana o en los descansos, el día que yo descansaba me iba a pescar, a hacer caza submarina, porque hago caza submarina, y todo el pescado íntegro que sacaba esa misma tarde, noche, lo limpiaba yo mismo y lo dejaba refrigerado para que el día siguiente. Bueno, pero es un buen negocio, ¿no? Porque ahorita pescas lenguado y lo vendes a ¿cuánto? 45, 50 lucas ahorita sí, el kilo. Tranquilamente. ¿En esa época cuánto estaba? En esa época estaba, creo que la mitad. La mitad, ¿no? Porque el bonito lo encuentro. ¿Qué tal diferencia ahí de los pescados? Voy a hacer una paradita porque el bonito o el perico te puede costar 3 lucas. Lo que pasa es que hay mucha extracción. No hay, o sea, recién en los últimos años hay una regulación respecto a la extracción. Ahora, hay un montón de gente que se come esa parte de la historia, ¿no? Entonces traen tanto pescado que el precio se va pues al suelo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve extraer tanto si al final el precio se va a caer porque hay más oferta que demanda? Claro. ¿no? Entonces no tiene Número mucho simple, sentido. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Y eso pasa con muchos pescadores, ¿no? Exacto. O sea, hay muchos pescadores que, no, tengo que sacar todas las chitas que hayan en ese sitio. Sacan todo, el precio baja. Pero importante la regulación también de eso y también de los tamaños de los peces, ¿no? Porque mucha gente saca pescaditos chiquitos, pulpo y lo mete a la canasta nada más y ya está. El tema es ese, la oferta y la demanda. Mientras exista la chita al plato, mientras existe el lenguado al plato. O el pulpo bebé, ¿te acuerdas la época que salía el pulpo bebé? O mientras existe el pulpo bebé a la parrilla, o el trambollo de 300 gramos entero sudado. Mientras que sigue existiendo eso, va a haber un pescador que lo va a sacar. Es verdad, tenemos que regularlo desde ahí, ¿no? Es que viene de un tema de educación. Pero yo creo que, Javier, en ese tema, los restaurantes, creo que después de la pandemia nos hemos unido. Tenemos grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, y que es más fácil que antes decirle a todos, oye, vamos a autorregularnos nosotros mismos, ¿no? Y ya está. O sea, no creo que sea un tema complicado, es un tema cultural también. Yo creo que no es un tema complicado ponerse de acuerdo, pero cada uno tiene intereses distintos. Es verdad, pues, ¿no? También. Entonces, ¿quién está dispuesto a cambiar su carta o ajustar su food cost? ¿No? O ajustar su margen. Claro, cuando porque sabe ya de que 100 le bajan 80, igual 20 siguen vendiendo por lo bajo y ya está. Claro. Entonces, yo creo que no va solo más allá de ponerse de acuerdo, sino que haya una regulación con leyes, ¿no? Y con castigos y con sanciones. Y penalidades y demás. ¿no? Porque desgraciadamente estamos en un país donde si no nos penalizan o no nos multan, no dejamos de hacerlo. Con el cinturón de seguridad. Nadie usaba cinturón hasta que vino el cinturón. Lamentablemente es nuestra realidad, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y volverías a abrir un restaurante? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Este restaurante cuánto tiempo estuvo? Yo lo tuve 2 años. Luego, a veces pasa, ¿no? Que terminas teniendo diferencias con tus socios y demás. Eso va a pasar siempre. Eso siempre pasa. Y decidí vender mi parte y se transfirió finalmente la empresa a otra. Eso podrías tomarlo como porque hablemos de los aciertos y errores. El acierto es haber abierto, sin duda. Sí. Y el error en ese caso, ¿qué identificas como error en ese caso de la cevichería? Digamos, la gente que está viendo para que entienda también qué debe ser y qué no hacer, ¿no? Más allá de una anécdota que se cuente como un consejo, ¿no? Sí, para que la gente aprenda. O sea, yo creería que uno de los aciertos fue traer sobre la mesa productos que regularmente no se solían comer. O sea, no había una oferta tan amplia de pescados no comerciales como el bonito, el babunco, la jerguilla, la gente ni lo conocía, etcétera, en ese momento, ¿no? Digamos que me adelanté a la época. Pero ¿no? tú porque tú lo pescabas. Yo porque yo lo pescaba, ¿no? Pero yo creería que
lo que debería haber cambiado dentro de esa parte de mi vida, haber confiado menos, porque yo confiaba mucho. Es que el negocio es así. El negocio, y para que lo entiendan todos, es como un matrimonio. Y en el matrimonio tienes en juego varias cosas. Así es. ¿No? Y esto, literalmente, esto que estamos hablando del negocio es como un hijo. Sí. Y al hijo lo tienes que criar, tienes que invertir, ¿no? Así como en el colegio, en la universidad, en el hijo también. Pues tienes que pagar alquileres, personal, tienes que pagar todo lo que implica un negocio. Ahora, y que no es fácil, ¿no? El tema de asociarse, como tú lo dices, es un matrimonio y el negocio es el hijo, ¿no? Exacto. Y no puedes estar haciendo micromanagement al otro padre para que críe al hijo. No, tiene que haber, entre los dos tienen que llegar a un acuerdo y uno se tiene que encargar de una cosa y el otro de la otra, pero siempre siguiendo la misma línea, ¿no? Así es. Es como un manual de marca. Tal cual. Que algunos no lo hacen y es por eso, y es uno de los errores que las empresas puedan tener, y es por eso que muchos restaurantes salen de juego, ¿no? Abren y cierran, abren y cierran. De nada servía tener un ticket promedio alto ni un margen alto si finalmente pues... La utilidad era más corta porque había una fuga, un problema por ahí. O sea, Plaza no era la mejor porque no tenía un espacio donde poder estacionar los carros. Había espacios muy pequeños. El producto era buenazo. Exacto. O sea, y ahora más complicado todavía porque ahora hay más carros en el mercado. La gente sale en su carro. Olvídate, ahora y es más si no tienes estacionamiento... ¿no? Bueno, las soluciones también, ¿no? Para que la gente escuche. ¿Qué hice yo una vez? No teníamos estacionamiento. Tuvimos que alquilar un estacionamiento en otro lado y teníamos que hacer ballet. Entonces, el ballet, claro, tenía un costo, pero me resolvía el tema. Por supuesto. ¿No? Yo, por ejemplo, en ese caso, tenía espacios alquilados a vecinos. A un tragamonedas. Ah, entonces tenía el estacionamiento de tragamonedas de día, no sé, 50 espacios y yo de día, operaba de día y ellos me daban 10 espacios. Entonces, estabas ahí. No había ningún problema, ¿no? Sí. Bueno, está bueno eso entonces. Y bueno, hablemos un poco de recomendaciones. Tú has trabajado en restaurantes también y has asesorado restaurantes, ¿no? Sigo asesorando restaurantes. Aquí en el lado B, justo hablando de eso, porque mucha gente, digamos, empieza un restaurante desde cero, o mucha gente traspasa o le traspasa un restaurante y lo empieza tal cual está. Sí, correcto. Pero digamos que ese restaurante ha sido una cevichería y tú quieres abrir un chifa. Ya. La ciencia es distinta, totalmente. ¿cierto? O sea, ahí yo creo que no solamente tienes que ser buen cocinero, ¿no? Hay mucha gente que piensa, no, yo cocino riquísimo, mañana mismo voy a abrir mi restaurante. Me pasa eso en el Gran Chef. No funciona así, ¿no? Pero no cocino en mi restaurante. No funciona. Desgraciadamente tienes que ser un buen gestor. Ese también, es lo ¿no? primero, ¿no? Y en ese sentido, siempre cuando tú vas a arrancar un negocio, ya sea desde cero o traspasado, tienes que ver el equipamiento que hay. Exacto. ¿Por qué? Porque ese equipamiento es un costo directo de fabricación, y ese costo directo de fabricación se tiene que diluir por X cantidad de raciones al día. Tú tienes una empresa, me comentas, como de asesoría gastronómica. En realidad tengo un conglomerado de empresas con Giacomo que están totalmente anexadas o tienen un vínculo directo apuntando a la gastronomía. Con alimentos y bebidas, ¿no? Esta empresa paraguas se llama Manifiesto Consulting. ¿Ya? ¿Cómo lo encuentran en Instagram? Manifiesto Consulting. Tal cual. @Manifiesto Consulting, aquí va a aparecer abajo para que puedan seguirlos. Voy a ponerme yo en el plan de yo voy a abrir mi restaurante. Está bien. Mi primer restaurante. Okay. Yo llego a la empresa de Kabir me atiende y yo le digo, algo que quiero hacer si hace tiempo es una barrita cevichera, pero que sea un poquito más que una barrita donde puedas atender también otras cosas. Digamos, cócteles también tener y también poder atender en la noche. Entonces, ese local lo voy a hacer desde cero. Vamos a ponernos en los dos panoramas. Correcto. Lo voy a abrir desde cero. Yo te llamo, me reúno contigo. ¿Qué es lo primero que me recomiendas? Lo primero que te recomiendo es que veas cuál va a ser tu valor diferencial. ¿Ya? O sea, el producto que vas a ofrecer, ¿no? Hay mucha gente que comete el grave error de comprar equipos, comprar fierros, ¿no? Y después, cuando ya tiene todo el layout con todos los fierros que es sabidos y por haber, se rascan la cabeza y se ponen a pensar, oye, ¿y ahora para qué voy a utilizar este Rational si yo hago no solamente barra cevichera y cosas frías? Claro. ¿No? Y el Rational es uno de los equipos más caros que hay. Sí, claro. O sea, un horno combinado no tendría mucho sentido, ¿no? Y tampoco también los espacios, ¿no? Porque lo compras y dices, ¿dónde lo meto? Y los espacios, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que pensar es, oye, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? Esta cantidad de productos, ok, ¿qué va a ser estos productos en el caso de la barra?
cuál va a ser la cantidad de productos que voy a ofrecer en cada uno, si es alimentos, si es o sea, bebidas. Entiendo, haces un análisis completo para recién trabajar el layout de la cocina. Porque tú en base a eso, primero, estableces cuáles son tus productos, estableces cuál va a ser tu ticket promedio, claro, estableces del tamaño del local que vas a tener, cuál va a ser tu rotación. Tú quieres que la gente se quede sentada 2 horas, 3 horas, exacto. El servicio... O tienes que soltarlo rápido porque quieres darle una rotación más clara. Exactamente, ¿no? Entonces tienes que tener todo eso en consideración para recién poder hacer todo el tema de layout y comenzar a construir hasta una silla que no quieres que sea muy cómoda para que la gente no se quede 2 ni 3 horas sentada. Es algo que no hablamos los operadores de restaurantes, pero en realidad pasa, ¿no? Pasa mucho. Tienes que ir buscando un poquito también cómo hacer que la gente rote, porque claro, la gente se te entornilla 2 horas, la gente no entiende, es un costo que tú tienes ahí, ¿no? Claro. Porque la gente ya no va a comer nada más y tal vez una gaseosa o una cerveza no justifica el tiempo que está sentado. Sí, claro, por Son supuesto. temas un poquito complicados, pero funciona. Y ya con eso estamos hablando de hacer una cocina desde cero, pero ahora vamos a que yo traspasé un local, que era un chifa, vamos a decir, y ahora lo quiero convertir en cevichería. El menú en cevichería. Vamos a decir, ¿no? Porque es otra comida, es otra ciencia, necesitas otros fríos, otras cocinas. Ahí tienes que comenzar a discriminar cuáles son los equipos que te van a servir, ¿no? Claro, porque has comprado con todo, eso porque sí. has comprado con woks, carne y hueso. Has comprado carne, probablemente has comprado un par de fríos, pero también te han tocado un par de 3 o 4 bocas de dragón. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa cevichería? Vas a tener que hacer harto arroz chaufa o varias cosas salteadas. Pero esa es una buena idea, ¿no? O sea, ¿no? Primero irte a lo que tienes para aprovecharlo. Y lo que no tienes puedes donarlo pues a un... Donarlo no creo, ¿no? Pero sí lo podrías vender. Bueno, ahora hay marketplace que pones y lo vendes, pero digamos, si tienes algo y lo puedes donar a alguna entidad que pueda hacer comida para los niños y lo pueda... Enhorabuena. Pues, enhorabuena también lo donas, ¿no? Pero ya, digamos, estamos en ese punto. Yo quiero comprar los equipos que me faltan. Ya los vendí, ya los regalé, me quedé con los fogones, pues, lo que falta. Llamo a un asesor. Te tienes que acercar a la empresa donde tú creas que tienen los mejores equipos, calidad-precio. Exacto. Llamas al asesor, ¿no? Y él te dirá, oye, mira, este es el mejor equipo en base a los volúmenes de venta que tengas, yo dueño al uso no que lo conozco. tengas. Tu asesor vas ese yo día. voy donde ti y te voy a decir, mira, en este espacio tú podrías poner este equipo. Mira, Correcto. este equipo te va a Vale costar tanto. este fierro te va a costar tanto, pero se va a diluir el gasto en tanto tiempo. Ahora, hay que entender que así como los carros, hay carros de alta gama, también hay Por carritos, supuesto. hay sus ticos. Tienes Tico, tienes Toyota, tienes Ferrari, Lexus, ¿no? Tienes su Ferrari también. Tienes de todo, Bueno, ¿no? entonces hay que saber. Entonces, digamos, tú también tienes que analizar eso, porque claro, el precio, si yo voy a comprar pues un precio que está muy elevado y no voy a... Pues, Tu gasto operativo se va a elevar. Exactamente. Por ende, tu margen se va a reducir. Y tu recuperación va a ser a más largo plazo, por ¿no? supuesto, ¿no? Entonces, hay que hacer... Ese es el problema, pues. Hay muchos cocineros que dicen, ya, vamos a poner todos estos equipos, ¿no? Claro, te piden pues, lo más lindo. Lo non plus ultra, ¿no? Sí. Y al final tú haces la valoración en cuanto a inversión y te das cuenta pues que todo eso se tiene que diluir en 5 o 10 años. Y ese año lo divides entre 12 meses y sacas tu cuenta y que al mes pues tienes que... Kabir, ahora es un asesinato, digamos, que tu proyección la hagas en 5 o 10 años. Yo creo que ahora tiene que hacerse lo más cómodo posible. ¿Yo qué recomiendo? Desde que abrimos La Nación en España, la idea era, porque aquí tuvimos un tema con que no pudimos abrir en un espacio, y dije, bueno, ¿qué hacemos? Mi hermana me llama y me dice, oye, he encontrado un local, ¿qué hago? Le dije, ya, mi hermana, llámame mañana por las horas, son 7 horas más en España. Al otro día me llamó y me dijo, ya lo tengo. O sea, no me dijo, vamos a conversar, ya lo tengo. Me tuve que ir con mi viejo, me fui con mi hermano, con su familia, a ayudarlo. Éramos los magníficos, literalmente. Y fuimos a salvar ese lugar. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a la gente ahora? ¿No? Es mi recomendación, probablemente la tuya sea otra. Que si tienes la oportunidad de conseguir un traspaso, que lo hagas. Si tienes la oportunidad de conseguir un traspaso, que lo hagas. Estoy de acuerdo contigo. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿El pero cuál es? La siguiente fase de ese traspaso es que analices verdaderamente si lo que tú quieres hacer, porque probablemente a ti y a mí nos encanta hacer pescados y mariscos, pero probablemente a ti y a mí no nos encanta hacer pollo a la brasa. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces,
tiene que confluir un poco lo que a ti te nace hacer o lo que te hace feliz haciendo o en lo que crees que tienes el mayor expertise. Ya, entonces... O la gente que tú tienes cerca a ti te puede ayudar. Ya, vamos a hacer un stop ahí entonces. Ya. Vamos a traspasar, hasta ahí estamos de acuerdo que vamos a traspasar un local. Entonces las personas quédense con esa idea. Pero digamos, ahora vuelvo a la cevichería. Quiero agarrar el local para una cevichería. Pero esa cevichería antes era una pollería. No vale mucho la pena. Es que tienes que hacer un análisis, o sea, tienes que hacer un análisis de cuántos equipos finalmente vas a tener, o que vender o que donar. Por eso, pero ya es una negativa, ya está un poco más alejado. Es bueno que si hubiera sido una cevichería y tú haces una cevichería, te vas a ahorrar también varios claro, costos. O sea, probablemente si pasas de un chifa a una cevichería, hay algo que confluye en el camino, ¿no? Que son los arroces. Que son los arroces. O sea, la familia de saltados va a ir bien porque tienes el espacio donde puedes hacer los saltados. Es una influencia china también de la comida peruana, correcto. ¿No? Pero si tú tienes un espacio que fue pollería, que tiene hornos para polleros, máquinas para freír, equipos de frío, y quieres hacer una heladería... No, ya está, recontra lejos. Vas a tener que vender todos esos equipos. Exacto. No te vas a quedar Es mejor con entonces nada. buscar el punto medio y buscar lo más cercano al concepto que quieres crear. Exactamente. Bueno, entonces... Salvo que sea una oportunidad, pues, de oro, ¿no? Las oportunidades que son... Primero, precio. Segundo, que no pasa en todos los países, porque en Estados Unidos no pasa, que si quieres traspasar, que compres con la licencia. Porque tú sabes que en Estados Unidos puedes vender cerveza, vino, qué sé yo, pero cortos no puedes vender. Correcto. No puedes vender whisky, no puedes vender pisco. Para eso es una licencia y te cuesta mucho. Y en Estados Unidos hay estados que no puedes traspasar la licencia. En España sí puedes, en Perú puedes, en algunos sitios puedes. Y ahora la licencia la puedes cambiar a tu nombre, porque ahora puedes traspasar una licencia. Entonces, eso es importante decirlo, porque claro, compras, te emocionas la oportunidad, y cuando ves, tienes que sacar licencia desde cero. Y no te la van a dar para otro género, O pasa muchas veces, ¿no? Es cafetería, pero las cafeterías no tienen licencia para tener campana extractora. Solamente cosas a plancha. Planchita nada más para los sándwiches. Y te traspasan el local, y con eso el problemón también, claro. ¿no? Porque dices, yo quería hacer menú y ahora... Claro, terminas perdido, ¿no? Y pierdes plata por las puras. Supuesto. Bueno, ya sabemos un poquito más entonces, chicos. Estamos con Kabir Tello, nos está contando un poco de sus experiencias, historias y demás, lo hemos conocido. Pero ahora quiero que me cuentes alguna anécdota y algunos consejos como para terminar el programa. Una anécdota que hayas tenido, y vamos a hablar después de pesca. ¿En qué ámbito? Pero cuéntame. Porque anécdotas tengo para contar miles. Primero en el restaurante, después nos vamos a la pesca. Sí. ¿Alguna anécdota que hayas tenido en el restaurante? Que haya caído un famoso, o que hayas tenido que atender a alguien, y ese alguien pues, te hizo la vida imposible. Porque no sé si tú lo haces, pero nosotros lo hacemos, que ponemos clientes espías. Y que mandamos a una persona para que le hagan la vida imposible al mozo, al cocinero, a todo. Buena táctica. Sí, tú eres un hombre ocupado. Yo en ese entonces, cuando estaba en el restaurante, estaba metido 24/7. O sea, tú eras un cocinero. Yo era un cocinero más. Eras, claro, tú te pusiste la función de cocinero. O sea, tú no podías salir a atender, a menos que hubiera tiempo, hacías de anfitrión. O sea, tenía momentos en los que podía dejar el rush y sentarme en una mesa o pasear por el restaurante y conversar. Alguna señora así de altas edades te dijo, guapetón, vamos a darnos una vueltita por el parque. Morgana Vargas Llosa, la hija de Mario Vargas Llosa. No, te tiró lente. No. Cuenta la verdad. Morgana era una clienta asidua del restaurante. Le gustaba muchísimo ir, y alguna vez fue con su papá. Ah, ya. Sí, les he dado de comer a ellos. Don Mario. Más de una vez, ¿no? Otra persona, Víctor Delfín. Ah, no te creo. Víctor Delfín. De corazón, tremendo artista. Víctor Delfín, gran artista, también iba... No te pidió un ceviche de delfín ni nada de eso. No me pidió nada. No me pidió mucha hambre ni nada. Claro, ¿no? Pero digamos, te han felicitado en esos momentos y te han dicho que qué buena comida, que sale el cocinero... O sea, sabían quién era yo, ¿no? O sea, yo sabía quiénes eran, entonces me tenía que acercar a presentarme, ¿no? Esa es una chamba importante. Esa es una chamba importante. Para poder cautivar a ese personaje, ¿no? Muy aparte del producto, ¿no? Es que la mayoría de personas que iban al restaurante reconocían la calidad del producto, ¿no? O sea, tú utilizabas verdaderamente producto fresco, ¿no? Exacto. Muy fresco. Bueno, lo sacabas y lo estabas ya... Casi, pero qué diferencia, ¿no? Y ahora nos pasamos un ratito a la pesca. Sí. Porque veo que tenemos una afición, digamos, compartida. Así es. Hablamos de la cocina también, ¿no? Que me gusta también la cocina, como comensal también. Pero también la pesca, porque hay mucha gente que no le gusta, digamos, cuando se trata de caza. Tú lo que haces es caza submarina, que probablemente se vea más agresiva que una pesca.
Pero te voy a explicar cuál es la gran diferencia. Eso y es al final, el que termina siendo menos humano, termina siendo el que usa el anzuelo. No. Al revés. Yo te voy a explicar por qué. A ver. Cuando tú estás debajo del agua, estás en iguales condiciones que el pez. ¿Por qué? Porque yo pesco debajo del agua. Cucú cantaba la rana, sin oxígeno, o sea, con la capacidad que mis pulmones tienen. Ya no me mientas tampoco. O sea, pura pechuga nomás. Pesca en apnea. Entonces, tomo aire, me meto debajo del agua y estoy en las mismas condiciones que un pescado. Bueno, o sea, podría ser devorado por un tiburón. Tranquilamente. Primer punto. Segundo punto, yo debajo del agua, como estoy viendo los peces debajo del agua, escojo la presa mayor. O sea, estoy escogiendo la talla. Serías loco que en un cardumen agarres a un pescadito, pues no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. En la pesca sí te entiendo, tú pescas lo que sale. Exacto. Y lo último es que para tú sacar ese pescado le tienes que dar con un arpón y esa varilla sale y tú lo que tienes que procurar es que ese filete no se maltrate tanto. Entonces, ¿dónde le tienes que dar? A la cabeza. Claro. Entonces al pescado se le apaga la tele. Pero no siempre todos tienen buena puntería. ¿Tú sabes que mi hermano también hace eso? Sí, claro. Juan Francisco, claro. Ellos son peces expertos. Y mi hermano, este es un deporte, porque es un deporte, la pesca es una pesca. Es un deporte. Es federado. No es un deporte solitario. Mi hermano se iba a meter solo. Mira, es una irresponsabilidad. Tú también lo has hecho, es una irresponsabilidad. Claro. Yo lo he hecho pero las ganas muchas veces. Es que muchas veces te pasa que, tú lo sabes tanto como yo, te toca el mar chato y cristal y dices, me meto solo. Ya, pues no. Claro. Pero sí es irresponsable, ¿no? Y hablando de, digamos, ya una anécdota que haya pasado abajo, ¿te has topado con algún bicho grande? Por ejemplo, yo te voy a contar la mía. Nos fuimos a pescar bonito porque empezó a calentarse el agua acá en Lima. Vino el bonito. El verano pasado. Y el verano pasado, el bonito es un pez muy rápido. Es un tuno que tiene una velocidad increíble. Sí. Y donde están las anchovetas, pues se mete. Entonces nosotros fuimos a la pajarada. Claro. Y fuimos a pescar a la pajarada. Y en ese momento, no sé qué pasó en esa época, pero el lobo marino tenía mucha hambre. Porque no había comida probablemente. Sí. Y pescar a un bonito para el lobo se le hace difícil. Pero como nosotros ya lo habíamos pescado, ya lo teníamos atrapado. Ya estaba cansado también. Entonces para el lobo era facilito, claro. Pues, y nos quitaban la presa. Abajo del agua, ¿te ha pasado que te has encontrado con un bicho así medio feroz? En esa época en la que los lobos estaban mordisqueando a todo el mundo, ¿te acuerdas? Estás hablando de ahorita, de hace medio año. Claro. El año pasado. A los tablistas se le mordían la tabla. A mí en la isla Pachacamac me metió un mordiscón, un lobo en el brazo, pero estaba con un wetsuit. Estaba con un wetsuit de 7 milímetros, entonces fue como que me agarró el brazo, pero un apretón. Claro, no es un tiburón. Un tiburón te hace eso y te saca. Pero me ha pasado muchísimas veces que he estado pescando y he dejado la traba de la boya, claro. El elemento que flota con una traba donde pones el pescado, pero el pescado afuera, sin malla, o sea, y ha venido el lobo y se ha comido el pescado. Tú sabes que mi hermano le metió un día y yo le digo, no hagas eso, a la morena que es como una especie de anguila. Es una anguila. Es una anguila como una culebra, pero con dientes de piraña, ¿no? Sí, tal Entonces cual. yo le digo, estás loco, porque tú la atacas y se te va a venir encima con todo y arpón. Sí. O sea, hay gente... Hay un chef en España que se llama Ángel León. Sí, lo conozco. A Poniente. Sí. Y él hace la morena asada. Es riquísima, es carne blanca. Es carne blanca y la piel no tiene espina, no tiene escamas. No tiene escamas. Y es puro colágeno. Entonces sirve como es como él hacía el cochinillo del mar, le dice. Qué rico, ¿no? Yo he comido morena, pero es todo un trabajo sacarla del agua, ¿no? Porque el bicho pero te gustan las morder, todo. Depende cuáles. Depende. No puedo hablar mucho. Yo tampoco. Bueno, para cerrar, querido Kabir, cuéntanos un poquito, danos unos consejos. En general, ya hablamos de los restaurantes, pero un consejo para las personas pues, que quieren entrar en este mundo, no solo de restaurantes, sino gastronómico en sí, como chef o como cocineros. Perdón, una pregunta. ¿Tú eres chef o cocinero? ¿Cuál es la diferencia? Es el nombre. Yo soy cocinero. Somos peruanos y en Perú... Chef es jefe en francés, ¿no? Claro. He sido gerente de empresas transnacionales, pero al final mi carrera de origen es de cocinero. Un consejo entonces para todos los que quieren ser cocineros como tú. Todos los que quieran ser cocineros primero tengan en consideración que la cocina es un mundo muy duro, ¿no?
O sea, los primeros años de tu vida se van a dedicar... Es como el ejército. Única, y es que en realidad los verdaderos cocineros en principio eran militares. Eran militares. ¿No? Hay una jerarquía bien marcada entre el subchef, el chef, tienes que hacer lo que te digan como te lo digan y punto. Tienes que aprender a seguir órdenes. Y decir nada más oído y punto. Oído y punto. O sea, esos son los primeros 10 años de tu vida como aprendiz de cocina. Entonces, exacto. Tienes que aprender a lidiar con todo tipo de personalidades de chef, ¿no? ¿Has tenido alguno que así como decía ya, como que le habían tirado la olla, una cosa de esta? Nunca me tocó un chef agresivo en cuanto a tirarme una olla, claro. Pero sí he conocido chefs que no tenían absolutamente nada de modales, ¿no? Ah, no te creo. Sí, claro. ¿Pero le respondiste a alguno? ¿Le dijiste, fuera de acá? Una vez le respondí a uno. ¿Y te arrepentiste? Que me faltó el respeto, ¿no? Ah, ya, sí, ya falta. Ya. O sea, una cosa es que tú tengas una persona encima tuyo que te da órdenes y tú las cumples. Claro. ¿No? Otra cosa es que te agreda de alguna manera. Y otra cosa es que te agredan de una u otra manera, ¿no? Hay cosas que no, simplemente yo no voy a aceptar, ¿no? Así sea un cocinero. Y eso hay que entender también, ¿no? Hay que entender entre aceptar órdenes y también que no te falten el respeto, ¿no? Bueno, señores, un aplauso para Kabir Tello, un aplauso fuerte, gracias. Hemos recorrido tu vida rápidamente. Lo que no hemos hablado es de que eres aficionado a la aviación y que tienes un avioncito que me has enseñado unos videos. Después hablaremos de eso. Ligero. Sí. Ya en algún momento te llevaré, pues. ¿Y has intentado tirar paracaídas tu anzuelo desde arriba, no? No, todavía. Pero peligroso, ¿podemos probar contigo? Oh, ahí vamos a ver. Bueno, señores, aquí está el Instagram, las redes de Kabir para que lo puedan seguir. En este momento pongan su Instagram y síganlo. Y por supuesto aquí también las redes de Ventus Corp para que puedan seguirnos y recibir más videos de estos. La siguiente invitada es Gaby Kanashiro de Corporación Wong, que nos va a contar también, así como Kabir, toda su historia. Y le vamos a sacar el jugo a la chinita linda. Te mando un beso, chinita. Te esperamos en el próximo video. Kabircito, ¿algo más que acotar? No. ¡Agua! ¡Agua! Gracias, Kabir. Gracias, mi hermano. ¿De qué? Ventus, líder en equipamiento gastronómico comercial e industrial.